Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo de nuestra pantalla la iglesia de Jalostoc en Ecatepec, Estado de México. Jalostoc fue el primer Vaticano mexicano. Vamos a conocer los pueblos originarios de nuestra república, ahora que se le está pidiendo a la potencia europea y al Vaticano una disculpa por las atrocidades que cometieron en contra de los pueblos originarios de México. Damos inicio a nuestro programa con la temática que hemos ido desarrollando, que para mi concepto es muy importante, es fundamental para la historia de nuestro país, que es la etapa del Maximato. Particularmente hemos hablado durante varias sesiones del levantamiento armado en contra de Calles, reprimido brutalmente por él, de los candidatos no oficialistas que contendían electoralmente contra Álvaro Obregón, Arnulfo R. Gómez y Serrano. Esto suscitó una represión terrible, no solo en contra de los sublevados, sino en contra de los enemigos políticos, civiles y militares de Calles y de Obregón. Por lo tanto, el periódico Excelsior, en el 7 de octubre de 1927, publicaba esta nota: piden amparo en nombre de los detenidos. El licenciado Brown, el coronel Altamira y el señor Anday Jiménez se quejan de la justicia federal. Hoy resolverá el juez 59 si les concede el amparo. Las demandas están siendo estudiadas detenidamente a fin de dictar el auto que se considere de justicia. Se presentaron 3 documentos de amparo a nombre del licenciado José A. Brown, del coronel Carlos Altamira y de Mariano Anday Jiménez. Brown decía que había sido detenido sin haber cometido delito alguno. El hermano del coronel Carlos Altamira, licenciado Miguel Altamira, comentó que su hermano se presentó voluntariamente ante la autoridad militar y ésta, en respuesta, lo recluyó en el penal militar de Santiago Tlatelolco. La señora Consuelo Jiménez, viuda de Anda, dijo que a su hijo Mariano, lo envió a Cuernavaca a atender asuntos de su comercio, cuando se suscitaron los hechos de la rebelión en Morelos, habiendo sido detenido sin estar involucrado en los mismos. El juzgado tercero supernumerario de distrito próximamente daría a conocer el resultado del amparo solicitado por el ingeniero Vito Alessio Robles, preso en la Inspección General de Policía. Las terribles mazmorras de la Inspección General de Policía, en donde se practicaban las más crueles torturas en contra de los detenidos, culpables o inocentes. Servía para la represión política. En la segunda sección, primera plana, Excelsior publica la siguiente nota: gobiernos que han reconocido al general Gasca. El expresado mandatario ha recibido numerosos mensajes de felicitación, cordiales mensajes. En ellos se hacen votos por el engrandecimiento de Guanajuato. Recordemos que en esta lucha política obregonista contra antireeleccionistas, pues Guanajuato tenía paralelamente 2 gobernadores, correspondientes a cada una de estas corrientes políticas. Además de particulares, presidentes municipales, obreros y campesinos, diversos gobernadores expresaban su respaldo al general Celestino Gasca, gobernador de Guanajuato, por su excelente labor.
Dichos gobernadores eran general ingeniero Manuel Pérez Treviño, el primer presidente nacional del PNR, el abuelo del PRI de Coahuila, general Saturnino Cedillo de San Luis Potosí, general Donato Bravo Izquierdo de Puebla, coronel Matías Rodríguez de Hidalgo, señor Carlos Riva Palacio del Estado de México, Fernando Rodarte de Zacatecas, Abraham Araujo de Querétaro, Ambrosio Puente de Morelos y Ambrosio C. Cruz de Tabasco. En la segunda sección, a 8 columnas, Excelsior publicaba esta nota: Rueda Quijano fue fusilado en la escuela de tiro. Terrible nota de un terrible acontecimiento de represión. El jefe militar murió con entereza a las 11:21 horas AM, sin aspavientos, sin gestos teatrales, con naturalidad. Pidió que los soldados que formaran el pelotón se acercaran a él, pero para que no erraran un solo tiro. Los últimos momentos del ajusticiado. Rueda Quijano dijo al redactor de Excelsior, momentos antes de ser conducido al patíbulo: quiero que mi esposa y mi pequeño hijo se vayan a España, que se les borre esta impresión. Al fin, esta cosa es de un minuto, sospechando el fin que le aguardaba. El diario publicó fotografías del fusilamiento de Rueda Quijano. Esta es la crónica que hacen al pie de cada una de las postales. 1. El señor general Rueda Quijano, sentenciado a la pena capital por el delito de rebelión por un consejo de guerra extraordinario, saliendo de la prisión militar de Santiago Tlatelolco, escoltado por las fuerzas con rumbo al patíbulo. 2. Esta fotografía del ajusticiado fue obtenida en los precisos momentos en que, resuelto y tranquilo, se le colocaba frente al trágico paredón. 3. Rueda Quijano, un segundo después de la descarga que le privó de la vida, se contrajo un poco antes de desplomarse en el pavimento y de recibir el tiro de gracia que se hizo siempre necesario. Era la represión política de Calles y Obregón en contra de sus adversarios. Crónica de Rómulo Velasco Ceballos. El autor de la crónica, para Excelsior, Velasco Ceballos, narra que a las 11:21 horas, en el viejo edificio de la Escuela de Tiro de San Lázaro, con descargas del primer regimiento de artillería, fue fusilado el general Rueda Quijano, cumpliendo la sentencia dictada ese mismo día a las 7:30 horas. La causa fue el delito de rebeldía, del que se le declaró culpable al recibir órdenes del militar rebelde Héctor Ignacio Almada. Durante el juicio, Rueda Quijano negó siempre el cargo de rebelión. Su defensor fue el licenciado y coronel Andrés Silvestre Cerezo. En todo momento, Rueda negó que hubiera complicidad de su parte en la entrada de las tropas de Almada a Texcoco. Dijo que el general Gonzalo Escobar se dio perfecta cuenta de que las tropas de Rueda Quijano no iban en actitud de alzados y que Rueda no tomó la sierra para resguardarse porque no iba en rebeldía. Que el general Gonzalo Escobar le ofreció garantías de informar a Calles que Rueda Quijano no era rebelde. Con esa argumentación, la defensa solicitó que se telegrafiara al general Escobar para que testificara por esa vía si lo dicho por Rueda Quijano y su defensoría era real.
El fiscal alegó, en contrario, que Escobar se encontraba lejos y era difícil localizarlo, además de que un telegrama no poseía legalidad como prueba testimonial y que la suspensión de la audiencia hasta por 6 horas era facultad solo del Consejo. Rueda Quijano replicó que quien se encontraba en la capital era el capitán Corral, del Estado Mayor Presidencial, testigo ocular de las seguridades que Escobar dio a Rueda. El Consejo suspendió la audiencia y su acuerdo fue la negativa. Ante la insistencia de la defensa, el presidente del Consejo, general Madrigal, afirmó que era inútil preguntar a Escobar porque no hizo más que tener una atención con Rueda Quijano. El defensor insistió en que el testimonio de Escobar era importante porque estuvo en el terreno de los acontecimientos. Inquirió lo acontecido en Texcoco. Supo la verdad. Pero el presidente del Consejo contraatacaba. Yo creo que Escobar no sabe nada de eso y hay que tener en cuenta que en 6 horas no va un mensaje a ningún lado. Pues este era el juicio que se hacía en contra del general Rueda Quijano, porque aparentemente se sumó a los rebeldes en contra de Calles, cosa que el gobierno nunca pudo comprobar, y sin embargo fusiló a Rueda Quijano en la escuela de tiro en San Lázaro, así como asesinó el gobierno de Calles a muchos más contrincantes con acusaciones que tal vez en la mayoría de los casos eran falsas, eran políticas. Esos son Calles y Obregón los que construyeron el actual Estado mexicano. Pero de este tema, de este juicio, continuaremos hablando en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación, OMV Radio, en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.